Bien, ahí estamos grabando entonces. Vamos a hablar un poquito sobre una pregunta bien recurrente que hacen muchas personas, muchos pacientes en clase, y que tiene que ver con cuándo hace efecto las flores de Bach. ¿En qué momento yo voy a sentir el efecto de las flores? ¿Sí? Es una pregunta, como les digo, que, bueno, entiendo, ¿sí? Que a todos nos preocupa y queremos saber cuándo yo, con el remedio que estoy tomando, voy a empezar a sentir el efecto deseado. Y no hay una respuesta fija en las flores de Bach, pero sí podemos hablar un poquito sobre ciertos indicios que nosotros podemos ver que tienen mucho que ver con la experiencia, ¿no? Con las estadísticas, con la información que nos legó el doctor Bach. Y todo esto, digamos, se va juntando, se va unando para llegar a una conclusión respecto a eh, cuánto se demora en hacer efecto las flores de Bach. Bien, para empezar, las flores de Bach, cuando un paciente llega a la consulta, nosotros vamos a eh, entregar esta terapia e informar a los pacientes que por lo menos debieran estar en terapia 6 meses, ¿cierto? Eso es la base, ¿sí? La base del tratamiento floral son 6 meses. Esos 6 meses no garantizan que la persona se sane, ¿sí? De hecho, nosotros como terapeutas en ningún momento le vamos a decir sí, con esto, digamos, en 6 meses, por seguro, usted va a sanar todas las dolencias que usted traiga, ¿no? Eso jamás lo podemos decir porque ni siquiera nosotros lo sabemos. Es totalmente incierto, ¿sí? Eh, pero por lo menos sí tenemos que asegurarnos de que la persona participe de este tratamiento de manera constante, ¿sí? Y activa durante los primeros 6 meses. ¿Para qué? Para dejar establecida una base, ¿sí? Con la terapia floral. Ahora, durante estos 6 meses, a mí me ha pasado, y esto también está documentado, ¿sí? Hay personas que no sienten nada, ¿ya? O sea, de hecho, a mí me ha pasado que yo no sentí nada durante los primeros 6 meses que estaba tomando las flores. Yo tuve que esperar mínimo 8 meses para ver resultados, ¿sí? Entonces, esto lo digo ya como un conocimiento empírico en base a lo que yo viví, ¿cierto? Desde el inicio de mi proceso como paciente. Eh, y que en los primeros meses, la verdad es que yo estuve inclusive tentada a abandonar la terapia porque sentía que esto no estaba funcionando, ¿no? Y que era una mentira, así, que era una estafa y todas los otros pensamientos que vienen a la cabeza cuando uno no ve resultados rápidos como uno espera. Sin embargo, después de los 8 meses pude experimentar un cambio en mí notorio, muy, muy grande, que yo realmente nunca había imaginado, ¿sí? O sea, eh, y es por esa razón que yo ahora estoy compartiendo los cursos y también compartí la terapia, porque si no, de verdad que no lo hubiera hecho nunca. Y bueno, en mi experiencia como terapeuta, ¿sí? Ya llevo como 15 años aproximadamente compartiendo la terapia, me he dado cuenta que realmente los seres humanos somos tan diversos y así mismo es el efecto de las flores. O sea, hay personas que sanan sus dolencias en una semana, de verdad. He visto cosas impresionantes y hay otras, en cambio, que se demoran 1 año, 2 años. Lo más largo que yo he visto en salir de alguna situación emocional difícil han sido 2 años, ¿sí? Pero todo depende. Ahora, ya como en un contexto más objetivo, se podría decir que las personas van a sanar o van a estabilizarse o equilibrar sus emociones en la medida, ¿sí? Eh, o dependiendo de cuánto tiempo ellas lleven con esa emoción a cuestas, ¿ok? No sé, hay un micrófono abierto, lo voy a silenciar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si viene una persona y me dice, yo necesito alguna solución natural para sanar las crisis de pánico, por ejemplo, que es algo bien recurrente. Entonces yo le pregunto, ¿hace cuánto tiempo que tú estás sufriendo estas crisis de pánico? Me dice, hace un mes. Lo más probable, ¿sí?
es que las flores de Bach en un mes ya van a hacer efecto, lo más probable, ¿ok? Pero si esta persona me dice, no, yo llevo 20 años sufriendo crisis de pánico, 30, 40 años con esta personalidad, o sea, no esperemos que en un mes la persona resuelva su problema, ¿sí? O sea, realmente, siendo bien realistas, ¿no? Tenemos que, eh, un poquito, tenemos que dejar claro y entender, ¿sí? Que, bueno, las panaceas no existen, ¿no? Eso para empezar, ¿ya? Y esto no es algo mágico que haga efecto, digamos, de un día para otro. Entonces, mientras más crónico sea la dolencia de la persona, más largo, ¿sí? Va a ser, o más se va a demorar el resultado de la terapia floral, ¿ok? Sobre todo si estamos hablando de un problema que está arraigado en la personalidad del paciente. Si la persona viene con un problema de personalidad, ya sea porque, no sé, tengo un carácter explosivo, me enojo por todo y soy así siempre, no sé qué. Entonces, obviamente que si yo siempre he sido así y ya llevo 30, 40 años, voy a tener que esperar varios meses para que esto empiece a ir mostrando señales, ¿sí? De sanación. Ya eso es lo importante. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? En términos generales, en la terapia floral se esperan por lo menos 3 meses para ver efectos, ¿sí? En 3 meses ya con él o la paciente, nosotros cada vez que nos va visitando, vamos a ir averiguando cómo se ha sentido, cómo ha sido su eh, comportamiento durante el mes que pasó, por ejemplo, si es que le vamos a preguntar si es que ha experimentado algún cambio, si es que ha visto algo que sea notorio o quizás no tanto, pero que le haga sentir que las flores están haciendo algún efecto. Y si durante estos 3 meses la persona nos dice que no ha sentido nada, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a preguntar si es que sus allegados, sus familiares, amigos, qué sé yo, no sé, conocidos, le han hecho notar algún cambio en su personalidad, ¿sí? Porque muchas veces pasa que una misma no se da cuenta cuando está cambiando. ¿Okay? Eso pasa mucho también. Recuerden que la terapia floral, el tratamiento es tan sutil que realmente uno va cambiando pero no se da cuenta. Entonces hay que preguntarle a los demás, ¿sí? Oye, ¿me has notado distinta? ¿Hace cuánto tiempo que no me enojo por las situaciones que me enojaba antes? ¿O hace cuánto tiempo que ya no me molestan tanto las cosas? Qué sé yo. Entonces, la gente que vive con nosotras nos va a ayudar, ¿sí? A entendernos a nosotras mismas también y a saber si realmente hemos logrado algún cambio. Bueno, entonces la primera pregunta es, preguntarle al paciente, ¿tú has sentido cambios? La segunda pregunta, ¿tus allegados han visto algún cambio? ¿Sí? Y lo tercero que vamos a ver es si nosotras como terapeutas hemos visto algún cambio en el paciente, porque eso es notorio, es tan notorio, ¿sí? Que se va a poder visualizar inclusive en la apariencia. A mí me ha pasado muchas veces, pero muchas veces yo realmente esto ya lo tengo casi asimilado, ¿no? El ver cómo llega un paciente en la primera consulta, ¿sí? En aspecto, ¿no? Y cómo llega en la segunda. Siempre y cuando, ¿cierto? Aquellos pacientes han sido constantes y responsables con la toma. Y de verdad, ustedes lo van a experimentar cuando sean terapeutas, de que el cambio es grandísimo. O sea, la persona llega apagada, triste, casi devastada en muchos casos, con un estrés tan grande que ya sienten que la vida no vale la pena, que ya quieren dejar tirado todas las cosas, quieren abandonar sus proyectos, sus trabajos, qué sé yo, sus estudios, y realmente no hay nada que les motive a seguir adelante. Tú les das el remedio floral, llegan a la segunda consulta renovados, ¿no? Yo he visto muchas pacientes que llegan más arregladas, ¿no? Con un nuevo aire, como que hubieran renacido. Y tú les preguntas, inclusive en el hablar se nota, sí, me dicen, me siento mucho mejor, ahora tengo esperanza. He visto, ¿sí? En el futuro, visualizado cómo puedo arreglar o solucionar mis problemas.
Y muchas veces uno no se da cuenta que son las flores las que nos hicieron ese cambio interno, ¿no? Entonces, ahí está el ojo del terapeuta, que es súper importante que nosotras empecemos a agudizar este ojo con mucha sabiduría, ¿ya? Y no solamente ojo, sino que lo otro es memoria, porque eso la verdad es que a pesar de que uno vea varios pacientes, siempre uno tiene que ir guardando el recuerdo de los pacientes particulares. Bueno, sé de algunos terapeutas que le sacan fotos a los pacientes, ¿sí? Así como el antes y el después. Yo no lo hago, pero también es un recurso que se puede usar, ¿no? Y yo, no sé, en mi caso, la verdad es que por suerte no he tenido que recurrir a eso, pero si es que el paciente no le molesta, ¿sí? Se puede hacer, ¿sí? Y entonces ahí tú le muestras la foto. Mírate cómo estabas antes cuando llegaste a la primera sesión, mírate ahora, ¿no? Vean el cambio. Entonces pasa que, bueno, en estos 3 meses sí o sí se tiene que ver alguno, aunque sea un poco de ese cambio, ¿ok? Eso es importante. Ya, pero pongámonos en el caso de que no se ve ningún cambio. Tú como terapeuta no ves cambio. La familia no te ha dicho nada, no le ha dicho nada al paciente. Y el mismo paciente dice que y asegura que no ha visto absolutamente ningún cambio en su vida. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pueden estar pasando algunas cosas. Primero, y esta es la más común, la más recurrente de todas, y es que él o la paciente no se está tomando el remedio floral, ¿sí? O por lo menos no lo está tomando con las indicaciones que yo le di, ¿sí? Si yo le di 5 veces al día, por ejemplo, tomar las flores Bach, lo más probable es que te la está tomando una vez, 2 veces, y en muchos casos, ¿no? Hay personas que se les olvida completamente tomarla en todo el día y pasan hasta el otro día y entonces ahí recuerdan tomarlas y qué sé yo, ¿ya? Entonces, esa es la primera pregunta que vamos a hacerle, ¿sí? Sinceramente, ¿te estás tomando las flores? Hay algunas veces que nos van a mentir, eso va a pasar. Pero tenemos que llegar a la verdad, ¿no? Lo importante es la sinceridad en la consulta, porque si no, no vamos a solucionar los problemas, ¿cierto? Entonces, sinceramente, ¿te estás tomando las flores cada cuánto tiempo? Y entonces ahí vamos a tener que ir viendo si efectivamente, ¿sí? Lo está haciendo, porque si no lo está haciendo, esa es la razón por la cual no está viendo los cambios, ¿no? Es muy lógico. Entonces, esta puede ser una razón. La segunda razón es que a lo mejor esta persona, ¿sí? Está con algún trauma que está impidiendo el trabajo eficiente de las flores. Los traumas, nosotros esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la flor de los traumas. Los traumas son bloqueos, ¿sí? Y estos bloqueos, ¿qué es lo que hacen? Obstaculizan el paso o el trabajo de la energía, ¿sí? O la vibración de la flor. Entonces, si hay un trauma, este trauma que trabaja como un bloqueo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacar este bloqueo, ¿no? Tenemos que desbloquear, ¿ok? Entonces, ¿cómo sacamos este bloqueo? Simplemente incorporando en su fórmula la flor de los traumas, ¿sí? Que es una flor que vamos a ver más adelante, pero que trabaja con todo tipo de trauma o bloqueos, y entonces va a ayudar a que este bloqueo se disuelva, ¿ok? Desaparezca para que nosotras podamos empezar a ver los efectos de las flores que les estamos dando. Bien, una tercera razón de por qué nosotros no vemos cambios en la terapia, ¿sí? Es porque tal vez como terapeutas nos estamos equivocando en dar las flores. Y eso también puede pasar. Porque si yo como terapeuta me equivoco en darle las flores al paciente, ¿sí? Eh, no pasa nada terrible, ya en el sentido de que no le van a hacer mal, ¿sí? O sea, me equivoco en un remedio, no importa, no hay un efecto dañino, ¿no? Nocivo como consecuencia. Sin embargo, el efecto, ¿sí? Que va a tener el no dar las flores correctas, ¿ok? Va a ser específicamente que la persona no va a ver cambios, porque el doctor Bach nos dice que si la persona no se toma la flor correcta, lo que va a pasar es que la flor pasa de largo, ¿sí? No encuentra receptividad, así que no tiene absolutamente ningún trabajo que hacer. Así que por eso es importante
que nosotros utilicemos la sabiduría, que esto lo vamos a hablar también más adelante en la clase, sabiduría de terapeuta floral para poder encontrar las flores precisas que necesita este paciente, ¿sí? Y que el efecto sea más rápido, ¿ok? Eso es lo importante. Bueno, esas serían entonces las razones por las cuales alguna persona pudiera estar experimentando absolutamente ningún resultado en su terapia. Y es muy importante la comunicación abierta con el paciente para que podamos ir dilucidando cómo está viviendo, cuáles son las sensaciones que va teniendo y que sea sincero o sincera, ¿no? Que nos diga realmente, sí, yo siento, yo no siento nada, qué sé yo, creo que esto no está funcionando, ¿no? Porque va a pasar muchas veces que la gente, cuando siente que esto no funcionó, abandonan la terapia, ¿sí? Y se pierden, de verdad, se van a perder, digamos, para siempre, la posibilidad de haber sanado su problema. Entonces, por eso es importante que en cada consulta, lo primero que hagamos es preguntar. Esto es lo que yo hago. Llega el paciente o la paciente y lo primero que le digo, ¿cómo has ido con las flores este mes? ¿Qué cambios has sentido? Y como nosotros tenemos la ficha, que esto también lo de la ficha lo vamos a hablar más adelante, tenemos la ficha floral, yo anoté las flores que le di el mes pasado, le voy preguntando, mira, te di esta flor, ¿qué cambios sentiste? ¿Sí? Con esta flor. Entonces ahí vamos hablando y mientras él o la paciente va conversando sobre cómo se sintió el mes pasado, también esto va a servir para que se vaya escuchando y autoconociendo. Así que es un trabajo completo. Realmente esto de la entrevista, de eh, reflexionar sobre el resultado de las flores que uno está tomando, porque esto también ayuda a ir sanando, ¿sí? Bueno, esa es como una de las cosas pequeñas que yo quería contarles. Y lo que vamos a hacer ahora es pasar a las preguntas y también a el taller, ¿sí? Que quedó ahí pendiente de la semana